Bien, buenas tardes, estimados alumnos. No son muchos, pero eh, vamos a iniciar entonces esta nueva lección de verdad y certeza. Parto por recordarles que nosotros modificamos la programación de las evaluaciones de este semestre. Entonces, la, la prueba 2, que en principio estaba fijada para este jueves, o sea, hoy día ustedes deberían estar dando la prueba a esta hora, vamos a modificarla para el próximo jueves. ¿Bien? El próximo jueves y la prueba se va a hacer en el horario fijado para clases para evitar que haya ningún tipo de tope con otro tipo de actividades o evaluaciones. Por tanto, va a ser una prueba que va a ser más corta que la primera. La primera, ustedes recuerdan, tuvieron 2 horas para hacerlo. Aquí va a ser solamente 1 hora 20, 1 hora y media máximo. Y tal como la primera prueba, también va a ser una prueba eh, con libros abiertos. ¿De acuerdo? Por lo cual, de nuevo, tal como la primera vez, tengo que advertirles este tema, que no se confíen pensando en que si es con libros abiertos, entonces ustedes no es necesario que estudien nada y simplemente llegan el día de la prueba y ahí como que se les va a ocurrir algún... No, tienen que llegar con la materia estudiada, son preguntas que suponen que ustedes comprenden y conocen las cosas que han sido tratadas y si es así ustedes van a estar en condiciones de contestarlo. Si no, si intentan tratar de averiguar más o menos de qué se trata ahí mismo, no les va a ir bien. ¿Okay? Pero supongo que bueno, esta aclaración no será necesaria para ustedes a estas alturas. Lo que estábamos tratando la última lección tiene que ver con la distinción entre concepciones fundacionalistas, coherentistas e infinitistas. Yo les comenté que vamos a tener la atención puesta especialmente en las alternativas fundacionalistas y coherentistas, que son las alternativas que históricamente han sido más importantes. Son el tipo de grandes concepciones, si ustedes quieren, acerca de la arquitectura de la justificación en la historia del pensamiento occidental, ¿no? Desde tiempo hasta Aristóteles en adelante. Entonces vamos a estar prestando atención especialmente a esas dos alternativas. Y recuerden ustedes que la distinción central, cuando uno quiere hacer el contraste entre una y otra, tiene que ver con la admisión de formas de justificación de carácter no inferencial. Esto es, la idea es que cuando uno tiene una concepción fundacionalista es porque uno sostiene que existen al menos alguna, por lo menos una forma de justificación que no depende de la inferencia que nosotros podamos hacer a partir de otras proposiciones que estén previamente justificadas. Cuál sea esa forma de justificación no inferencial, o también podemos llamarla una justificación inmediata si ustedes quieren. Eso puede ser variable, algunos autores admiten más formas de justificación, otros menos. En general les diría que la forma clásica de justificación no inferencial es la percepción sensible. ¿Sí? Bueno, entonces, lo mínimo que tiene que sostener una posición fundacionalista es esto. Y al revés, si uno piensa que toda justificación es inferencial, que la única manera de estar justificados en crear una proposición es porque podemos deducirla o inferirla de otras proposiciones, ha sido una posición coherentista. Entonces es un tipo de posición en donde la justificación de una proposición siempre remite a otras proposiciones. Nunca es algo que tiene que ver con un carácter que posee esta proposición aisladamente, por decirlo así, sino que tiene que ver con su conexión con otras. Y eso ha sido lo característico de posiciones coherentistas. Entonces, lo que vamos a ver a partir de hoy, o sea, yo espero que hoy día en esta lección hablemos sobre el fundacionalismo y, en fin, no sé si alcancemos a verlo en la lección hoy día, quizás no, si no, seguiremos después y vamos a ver después formas de coherentismo, ¿sí? eh, sobre la justificación. Entonces, lo que importa, lo que interesa que veamos y conversemos hoy día tiene que ver con el fundacionalismo epistemológico. Esto es, aquella concepción de acuerdo a la cual la justificación que nosotros tenemos para aceptar una creencia
como verdadera, o si ustedes quieren tener una creencia simplemente que es aceptar una proposición como verdadera, eh, tiene que depender en último término de ciertas características o rasgos que determinan a la proposición independientemente eh, de la que estamos considerando, ¿no? O sea, tiene que ver con alguna forma de justificación inferencial. Y claro, si ustedes ven también históricamente cuál ha sido el tipo de concepción que ha sido preferida por los filósofos, hasta esto voy a compartirles la pantalla para usar al menos como guía los, las notas del curso. Bueno, entonces, históricamente, el tipo de posición que ha sido en general más aceptado por los filósofos ha sido el fundacionalismo. Las posiciones coherentistas son posiciones que son relativamente minoritarias. Hay ciertos periodos en la historia del pensamiento occidental donde las posiciones coherentistas han sido, por decirlo así, más dominantes o más populares o más seguidas, pero son periodos relativamente acotados. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven toda la antigüedad clásica y todo incluso la filosofía moderna, en general las posiciones que habían sido adoptadas por los filósofos habían sido casi de manera invariante fundacionalistas. En la época moderna, quiero decir, desde el siglo XVII hasta, qué sé yo, comienzo del XIX, eh, la, la, el tipo de oposición también que había sido adoptado por los filósofos había sido casi invariablemente una posición fundacionalista sobre esto, o sea que había formas de justificación inferencial. Y había discusiones, en la época moderna, por ejemplo, ustedes ya recordarán por sus lecturas que en fin, es una época en donde se suele presentar como un gran debate entre empiristas y racionalistas, ya, pero ninguno de estos dos, ni los empiristas ni los racionalistas, no son fundacionalistas. Los dos piensan que hay formas de justificación inferencial, no inferencial, perdón. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con cuáles son esas formas de justificación no inferencial. Unos le asignan una completa prioridad a la percepción sensible, que eso serían los empiristas, y otros en cambio le asignan una completa prioridad a la intuición racional por la cual se nos impone como verdadero un contenido inteligible. Pero no es que no sean fundacionalistas, sino que el contraste tiene que ver con qué cosa es más importante, ¿no? En cambio, una diferencia importante surge a comienzos del siglo XIX con el desarrollo del idealismo alemán. Entonces, en los autores del idealismo alemán ustedes encuentran, yo siempre soy muy cauteloso en hacer estas atribuciones porque aquí hay problemas exegéticos extremadamente delicados, digamos. Entonces, probablemente esto que estoy diciendo aquí, un especialista decirme, mira, en realidad no, porque Schelling en sus escritos tardíos, etcétera. No sé, digamos, o sea, no soy especialista en esto y lo que estoy diciendo es una cosa súper aproximativa y podría estar equivocado, pero posible. A ver, de acuerdo a la impresión en general, el idealismo alemán en el comienzo del siglo XIX es un tipo de concepción o una familia de concepciones donde se le tiende a dar más importancia a una concepción coherentista de la justificación. También sucede una cosa así a fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando tienen prevalencia una serie de posiciones neo-hegelianas, especialmente la filosofía anglo-norteamericana. Entonces, pues tienen una serie de autores a finales del siglo XIX, como les digo, comienzos del XX, en Inglaterra en particular, también algunos en Estados Unidos, pero especialmente en Inglaterra, que por sus inclinaciones neo-hegelianas, filósofo característico del idealismo alemán, también tienden a pensar que la justificación tiene que ser una cosa coherentista. Y el otro ejemplo, el otro caso en donde se produce en fin, se le asigna una importancia, tiene que ver con el tipo de posiciones que fueron defendidas especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado. Así que 70 y 80 hay una serie de filósofos que tienen simpatía por el coherentismo epistemológico, como Rorty, como con todas las prevenciones del caso Davidson, con todas las prevenciones del caso McDowell, etc. Bien, entonces ustedes pueden ver que si uno hace un catastro histórico, igual el fundacionalismo en general ha tendido a ser la posición dominante en epistemología.
bueno, no sé si a ustedes les agrada o no les agrade, pero ese, por decirlo así, es la constatación histórica, ¿no? Y una cosa importante, a ver, me parece que alguien está a ir a hacer una pregunta. Ya, ok. Vamos a verlo así. Bueno, una cosa que puedo hacer, si ustedes me esperan, voy a cambiarlo. Sí, me ha pasado otras veces. Voy a cambiarlo con un micrófono, lo cual tiene el inconveniente de que si ustedes hablaran yo no los escucho. O sea, tengo que sí, cambiarlo. Pero voy a hacerlo ahora mismo, ¿ok? Voy a cambiar esto de aquí. Ok, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Tienen que escribirme, ¿no? Porque recuerden ustedes que yo no escucho nada con esto. O sea, el problema que tiene esto es que eh, el micrófono queda, o sea, todo el audio queda completamente conectado con el micrófono, entonces no tengo ninguna posibilidad de escucharlo. Sí, me había pasado en ocasiones anteriores, pero preferí usar este aparato porque me permitía escucharlos a ustedes si es que querían formular alguna pregunta o intervenir. Pero gracias por advertirme de todas maneras y bueno, vamos a tener que hacerlo así, ¿no? O sea, vamos a hacer las preguntas de otra manera. Bueno, entonces, lo que estábamos comentando es que el fundacionalismo ha sido el tipo de oposición que históricamente ha sido más popular entre los filósofos. Ahora, yo creo que eso es por buenas razones. Yo soy fundacionalista, entre otras cosas, ¿no? Eh, y hay ciertos periodos, sin embargo, en la historia de la filosofía y la historia del pensamiento occidental en general, donde posiciones coherentistas han resultado, sin embargo, más populares, más seguidas por más filósofos, y corresponden a estos periodos específicos que le estaba indicando. Ahora, una cuestión que es importante aclarar de entrada es la siguiente. Hay veces en donde cuando se presenta el fundacionalismo, debido a ciertas connotaciones históricas, debido a las posiciones que han adoptado históricamente, a las cuales ha adoptado históricamente los fundacionalistas, entonces algunas veces se tiende a asociar el fundacionalismo con la suposición de que las creencias que se encuentran en la base de la justificación, estas justificaciones inmediatas de las cuales hablábamos, son justificaciones para las cuales tenemos que tener evidencia infalible. Esto es, la idea sería que si uno es fundacionalista es porque uno piensa que toda nuestra justificación dependen últimamente de algunas creencias para las cuales tenemos evidencia que es de tal carácter que no podríamos estar equivocados en tener esas creencias dada esa evidencia. En otras palabras, se asocia el fundacionalismo con la suposición de infalibilidad en nuestras creencias. Y eso es falso. ¿Verdad? O sea, esa es una conexión que es equivocada y en los fundacionalistas contemporáneos eso no es así. Ustedes no encuentran fundacionalistas que piensen que tenemos que tener creencias infalibles para poder adoptar algún tipo de fundamento. Pero, claro, históricamente, ustedes encuentran que en algunos autores que sí son fundacionalistas y que quizás han tenido un rol, en fin, paradigmático, han sido una especie como de, en fin, de grandes inspiradores de pensamiento posterior, sí sostienen eso. El ejemplo más característico es Descartes. O sea, ustedes han tenido que leer las primeras dos meditaciones metafísicas, que supongo que a esta altura ustedes ya lo conocen perfectamente, lo han leído, digamos, 3 veces, ¿no? O sea, Descartes, por ejemplo, en las primeras meditaciones metafísicas, en realidad en todas sus meditaciones metafísicas, pero de manera particular en esas dos primeras que ustedes tuvieron que leer, tiene esa concepción. Descartes está buscando una justificación para el edificio completo de la ciencia. Alguien me estaba haciendo una pregunta y voy a tener que dejar de verlo porque se me perdió. Bien, Catalina pregunta la idea de infalibilidad. Voy a volver a presentar la pantalla.
¿Qué significa infalibilidad? Significa que nosotros, o sea, decimos que una justificación es infalible cuando un sujeto que cree una proposición en virtud de esa evidencia no podría estar equivocado en tener esa creencia. Eso significa infalibilidad. Esto es el hecho de que uno está completamente libre de estar equivocado al tener una creencia dada la evidencia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la condición normal quiero decir, bueno, completamente habitual, es que nuestras creencias, por bien justificadas que estén, siempre podrían estar equivocadas. Por supuesto, en algunos casos podrían estar equivocadas debido a motivos que son muy atendibles, y en ese caso es cuando nosotros no tenemos que reclamar conocimiento, pero en otros casos son motivos extremadamente enrevesados, como por ejemplo que nos podría engañar un genio maligno o cosas así. Ahora, lo que es peculiar de Descartes, por ejemplo, es que Descartes lo que está buscando es una justificación que va a permitir la reconstrucción completa del edificio de la ciencia, que esté completamente libre de la posibilidad de error. O sea, tiene que tratarse de evidencia que sea tan prístina, tan notoriamente sólida, que nosotros, cuando llegamos a poseer esa evidencia y adquirimos una creencia o creencias en virtud de esa evidencia, no podríamos estar equivocados. Ahora, ¿cuál es el ejemplo paradigmático que tiene Descartes de una evidencia de ese carácter? El ejemplo paradigmático es el ejemplo del cogito. Esto que ustedes lo leen mucho en filosofía, esta idea del cogito es una abreviatura, ¿no es cierto?, de la expresión de Descartes, cogito ergo sum, que significa latín pienso luego existo, que no está en las meditaciones metafísicas que ustedes han leído. Se encuentra esa expresión en el discurso del método, pero es célebre. Y la idea entonces es, cada uno de nosotros tiene evidencia inmediata, porque no tenemos que inferirla de ninguna otra cosa, de que uno mismo existe, simplemente por el hecho de que uno piensa. Esto es que uno tiene estados mentales, es que uno cree percibir algo, o si uno se da cuenta de que tiene cierta sensación, bueno, uno automáticamente, por el hecho de que uno se da cuenta de que tiene esos estados mentales internos, uno se da cuenta también de que uno existe. Y este es un ejemplo paradigmático, diciendo, bueno, este es el estándar de justificación que tenemos que nosotros exigir para reconstruir todo el conocimiento humano. El conocimiento humano no puede partir en la perspectiva cartesiana, como digo. El conocimiento humano no puede tener como fundamento, y aquí ven ustedes cómo estamos usando la metáfora que es propia de un fundacionalista. Este es el edificio de la ciencia, ¿de acuerdo? Tenemos piedras basales y después cosas que se colocan sobre las piedras basales. Entonces, las piedras basales tienen que ser absolutamente firmes, totalmente inamovibles. Eso significa que nosotros no podemos estar equivocados en creer esas proposiciones para las cuales tenemos esa evidencia de tal cualidad. El ejemplo es la evidencia que nos entrega el cogito. Esto es la evidencia que cada uno tiene de su propia existencia. Noten ustedes también que claro, que en Descartes las creencias perceptivas, por ejemplo, no satisfacen en principio ese estándar. Por eso es que tenemos que dudar del mundo exterior, dudar de que haya otras mentes distintas de nosotros, dudar que existan, no sé, galaxias, sillas y mesas. Porque para este tipo de cosas, nosotros la evidencia que poseemos no es evidencia que satisface ese mismo estándar. Nosotros sí tenemos evidencia de que cada uno de nosotros existe, y tenemos evidencia de que, por ejemplo, tenemos nos parece como si hubiese una mesa en la habitación, porque vemos una apariencia observacional como si hubiese una mesa en la habitación, pero nosotros no sabemos que hay una mesa en la habitación. Lo único que sabemos con certeza, con el mismo nivel de certeza con que sabemos que nosotros mismos existimos, es que tenemos una impresión, imagen o representación interna como si hubiese una mesa en la habitación. Pero no sabemos que hay una mesa en la habitación. Bueno, ese es el punto de vista típico instalado por Descartes, y que ustedes lo encuentran después en Hume,
Y lo encuentran después también, qué sé yo, en muchos autores en el siglo XIX y también en el siglo XX, ¿no? Los neopositivistas también pensaban una cosa parecida, también lo pensaba Russell, ¿no? Aquí, por supuesto, con terminologías distintas. Entonces, qué sé yo, algunos autores, Descartes designa todo lo que tenga que ver con estados mentales internos con el nombre de cogitaciones, que si lo traducimos literalmente del latín sería así como que cogitaciones o pensamientos. En el caso de Hume, en cambio, ocupa otra expresión distinta, la habla de impressions, y que sería traducido en inglés impresiones, ¿no? Otros autores hablan de ideas, que serían ideas, igual como la expresión que ocupa Platón, digamos, pero está hablando de esas formaciones internas, ¿no? Otros autores hablan de sense data, bueno, como quiera que los denominemos. La cuestión es que tenemos un hiato, una separación radical entre un ámbito o dominio de lo interno y lo que no lo es, que vamos a designar por oposición como lo externo. Y que lo interno es aquello por lo cual tenemos nosotros es una evidencia de este carácter, una evidencia que es de tal tipo que nosotros no podríamos estar equivocados en creer que lo que nos muestra esa evidencia es el caso. Cuando se trata, en cambio, de verdades que afectan el mundo exterior, ¿no? Ustedes, como esa terminología, ¿no?, de lo interior y lo exterior, es una terminología que está asociada a esta concepción cartesiana, donde tenemos un dominio de lo mental, que es el dominio de los estados mentales internos, respecto de los cuales cada uno de nosotros es autoridad inmediata e incorregible de su existencia. Ahora, perdón, respecto a la pregunta que me estaban haciendo, estoy contestando la pregunta, si no, te pido que me coloques un chat porque, como digo, no puedo escuchar, entonces tienen que colocarme un chat por si acaso. ¿Contesto la pregunta, sí o no? Ya, ok. Bien. Gracias, Catalina. Bueno, entonces, eh, esa forma de fundacionalismo, por lo menos ese fundacionalismo que lo encontramos en Descartes y en los filósofos que son posteriores a él, piensan que Descartes es siglo XVII, ¿de acuerdo? Y además un autor que es contemporáneo de Galileo, ¿de acuerdo? Y hay muchas cosas que dice Descartes que son muy parecidas a las de Galileo sobre física. Por eso que se suele colocar esto como un bloque, ¿cachai? Eso como el surgimiento de la ciencia moderna, el surgimiento de la utilización de modelos matemáticos para comprender la naturaleza, el surgimiento de la física matematizada, que es la física nomás, como nosotros la conocemos, y en Descartes eso está unido además a una epistemología en esos términos, en donde nosotros tenemos certeza completa de nuestros propios estados mentales, de nosotros mismos, de nuestra propia existencia como una criatura espiritual, como un yo o espíritu, pero no tenemos evidencia del mismo nivel y del mismo carácter respecto de la existencia de los objetos que vamos a llamar, entre comillas, exteriores. ¿Bien? Entonces, en esta concepción, como ustedes ven, es fundacionalista, claramente fundacionalista, pero ¿qué es lo que tiene de peculiar esa concepción fundacionalista, como se da en Descartes? Es que la base debe estar constituida por creencias para las cuales tengamos evidencia infalible y las otras no sirven. ¿Bien? Y esa evidencia para Descartes, bueno, está constituido con por decirlo así, la manera en que cada uno de nosotros es inmediatamente consciente de sus propios estados mentales internos. Ahora, después uno encuentra filósofos que tienen actitudes muy distintas a las de Descartes, como Hume, por ejemplo. Hume es un filósofo escocés del siglo XVIII. ¿Ya? No sé si ustedes saben, pero siglo XVIII hay una cosa que se llamaba la Ilustración Escocesa y que fue una especie de movimiento intelectual que se desarrolló en Escocia, o sea, entre Edimburgo, Glasgow, por ahí arriba, digamos, en los Highlands, y que fue muy influyente, muy influyente por una serie de motivos. Y ahí está Hume. Bueno, Hume entonces tiene también una actitud semejante, pero Hume, por ejemplo, a diferencia de Descartes, no le asigna tanta importancia a la evidencia que tenga nuestra intuición racional, sino que más bien para Hume lo que tiene importancia son impresiones sensibles. Pero la actitud sigue siendo la misma. Y bueno, y después también hay diferencias acerca de lo que debemos justificar a partir de esa evidencia. Descartes, como ustedes, bueno, no sé si lo saben ya, pero
Pero Descartes pensaba que nosotros, partiendo de esa base de evidencia por la cual nosotros estamos completamente seguros que nosotros mismos existimos y que tenemos estados mentales, Descartes pensaba que nosotros, a partir de esa base, luego podíamos justificar que existía Dios, un ente perfecto, omnisciente, infinitamente perfecto, que era principio causal de todo lo que existe. Y Dios después, por decirlo así, hay una ida y vuelta. Nosotros justificamos que si sabemos que nosotros existimos, podemos motivos para pensar que Dios existe. Y si Dios existe, Dios es garantía de la confiabilidad de nuestros estados epistémicos ordinarios. Entonces, la posición de Descartes, que ustedes no han tenido que leerla porque ustedes han tenido que leer solamente las 2 primeras meditaciones metafísicas. Si ustedes leen las 6 meditaciones metafísicas, ustedes van a terminar que, por decirlo así, el desarrollo completo de este itinerario de Descartes es que finalmente nuestras creencias de sentido común resultan vindicadas. Por tanto, estamos justificados en creer que hay mesa, hay silla, hay mundo exterior. Pero es por esta vía indirecta, ¿de acuerdo? O sea, porque nos consta nuestra propia existencia, luego nos consta que existe Dios, y luego, si existe Dios, Dios es un garante de que nuestras capacidades cognitivas, por las cuales tenemos información del mundo exterior, no son, por regla general, confundentes, sino que son tales que podemos confiar en ellas. Mucho que decir sobre eso, pero para los que teníamos que ver el curso no era necesario que viéramos esa trayectoria completa. En el caso de Hume, en cambio, la cuestión es muy distinta. Hume dice, sí, nosotros tenemos evidencia de que tenemos impresiones, pero después, cualquier cosa que pase de esto es muy problemática en Hume. Entonces Hume, por ejemplo, dice, mira, en realidad nosotros no tenemos evidencia de que haya objetos exteriores a nosotros. O los objetos son nada más que sumas de impresiones sensibles. ¿No? No tenemos evidencia de nuestra propia existencia como un sujeto, como un yo, tampoco en Hume. Entonces, aunque ustedes pueden ver que hay una diferencia, por supuesto también en Hume no hay evidencia para pensar que Dios existe, aunque hay una diferencia muy grande después en cuál es el rendimiento de esa base de evidencia inicial, sí tenemos algo en común, y es que los dos filósofos piensan que la base epistemológica para nuestro conocimiento tiene que estar constituido con creencias que sean infalibles. ¿Okay? Entonces, históricamente, ustedes encuentran que estos autores, por lo menos, tienen esa posición. Si ustedes ven autores anteriores, en realidad, en fin, a ver, no le plantean las cosas en estos términos, porque no están pensando en una reconstrucción del edificio de la ciencia completamente libre de error, como piensa Descartes. Pero claro, el tipo de justificación que están admitiendo para las creencias de justificación inmediata, no inferencial, no es tan fuerte simplemente, ¿no? O sea, que a nadie dicen, bueno, en fin, nuestras creencias perceptivas algunas veces pueden estar equivocadas, pero nos entregan información sobre el mundo. Se tiene este planteamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las formas contemporáneas de fundacionalismo? O sea, los fundacionalistas contemporáneos, que también debo decirles, la mayoría de los epistemólogos son fundacionalistas, ¿qué actitud tienen? También siguen pensando que solamente tenemos que admitir una justificación cuando nos protege de toda posibilidad de error. Bueno, no, la verdad es que no. Un fundacionalista contemporáneo lo que va a exigir es que tiene que haber justificaciones que no dependen de una inferencia. Y esas justificaciones, bueno, para que sean auténticamente justificación, tienen que satisfacer ciertos estándares, pero no la infalibilidad. No estamos pidiendo que nuestras creencias, para que sean justificadas, tienen que ser infalibles. Bastan simplemente con que sean suficientemente buenas. Y por tanto, nuestras creencias perceptivas son, por regla general, confiables. El recuerdo que nosotros tenemos de la evidencia que nosotros hemos recabado en tiempos pasados también es, por regla general, confiable. La conciencia, pues también es un tema importante. O sea, Descartes y estos tipos pensaban que uno es completamente infalible para conocer sus propios estados mentales internos, pero si ustedes reflexionan un poquito sobre esto, se darán cuenta que también es una suposición un poco, en fin, excesiva. Uno puede decir que cada uno de nosotros tiene una autoridad mayor, si ustedes quieren, para saber cuáles son nuestros propios estados mentales internos, pero no es que seamos infalibles para esto, ¿no? Quiero decir, hay muchos casos en donde un sujeto
puede cometer equivocaciones acerca de cuál es la naturaleza de sus propios estados mentales internos. Una persona, por ejemplo, puede describir equivocadamente sus propias emociones. Una persona puede tener cierto tipo de pulsiones, por ejemplo, o tendencias a la acción que él no es capaz de identificar propiamente. También a veces pasa que hay una especie de fenómeno de autoengaño, digamos, que es como que sí se da cuenta, pero como que no quiere darse cuenta plenamente de cuáles son sus motivaciones. Pero no es necesario, qué sé yo, hacer demasiadas observaciones porque ustedes se den cuenta que hay muchos casos en donde nosotros no somos completamente confiables para describir nuestros propios estados mentales internos, que podemos equivocarnos en nuestros propios estados mentales internos. Como sucede en las teleseries, algunas veces entonces la persona dice, sí, me di cuenta que la amaba porque me dieron celos. Es un ejemplo típico. Que es un caso en donde, claro, una persona podría no ser consciente de que tiene un sentimiento de amor hacia otra persona. Pero, por decirlo así, llega a adquirir esa conciencia de una manera reflexiva cuando se da cuenta de que tienen otra reacción emocional que depende del amor, que es el celo. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Pero, insisto, en fin, o sea, todas las teorías freudianas del inconsciente tienen que ver con eso, con que nuestros estados mentales no son completamente transparentes para nosotros, ¿verdad? Pero en fin, esta tradición epistemológica sí supone esto, por lo menos, supone esta idea de que nosotros sí tenemos ciertos estados mentales, cierto tipo de evidencia para la cual tenemos completa infalibilidad y que tienen que ser el basamento del edificio completo del conocimiento. Y eso tiene que ver con la evidencia que tenemos cada uno de nosotros en primera persona de sus propios estados mentales. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema de los epistemólogos contemporáneos y los fundacionalistas contemporáneos, la posición de un fundacionalista contemporáneo es que nosotros requerimos creencias inmediatas, creencias cuya justificación no depende de que podamos inferirlas de otras creencias previas. Pero no necesitamos ser infalibles en tener esa evidencia, no tiene por qué ser infalible. Va a ser evidencia mejor o peor, y en muchos casos va a ser conocimiento. Nosotros, piensen ustedes, cuando normalmente afirmamos algo, así pura y simplemente, lo hacemos porque suponemos que tenemos conocimiento de lo que estamos afirmando. Si yo les, qué sé yo, si alguien les preguntase a ustedes qué día es hoy, ustedes contestarían sin vacilación que es jueves, porque saben que es jueves, y por eso pueden decir así directamente, mira, si tú quieres tener información acerca de qué día es, yo te lo puedo dar y tú puedes confiar completamente en lo que te estoy diciendo. Es jueves, porque sé que es jueves, tengo conocimiento de que es jueves, ¿verdad? Ahora, claro, la evidencia que tenemos para saber que es jueves no es evidencia infalible según el estándar cartesiano, pero no importa, nosotros no, en nuestra vida diaria nosotros no estamos usando el estándar cartesiano, usamos una cosa que es mucho menos, que es suficientemente aceptable, naturalmente, pero no es infalible. ¿Bien? Cuando nosotros realmente nos damos cuenta que el estándar de evidencia que poseemos no es suficiente para, por decirlo así, hacernos garante de lo que estamos transmitiendo a otra persona y decirle, mira, es jueves, hijo, ¿no? Cuenta con esto como un hecho, hoy día es jueves. Normalmente lo que nosotros hacemos es que nosotros cualificamos nuestra afirmación. Nosotros no decimos es jueves, sino que algo así como, mira, creo que es jueves, tengo la impresión de que es jueves, probablemente es jueves. Y esas cualificaciones que uno hace son cualificaciones que uno introduce cuando nosotros, por decirlo de alguna manera, no podemos hacernos garantes de lo que estamos transmitiendo, de la información que estamos dando. Alguien nos pide información y nosotros cuando le contestamos le estamos diciendo, ojo, porque la evidencia que tengo para esta información que te estoy entregando no es evidencia tal como para que tú puedas contar con esto como si fuese un hecho ya constituido. Cuando tenemos conocimiento, nosotros afirmamos simplemente. O si ustedes quieren, la regla, por decirlo así, para que uno pueda
hacer una afirmación o una aseveración sin cualificaciones de lo que sea, cosa que ustedes pueden pensar, es algo que uno hace todos los días, muchísimas veces, digamos, es el conocimiento. Nosotros estamos legitimados en afirmar que P porque conocemos que P. Si nosotros no tenemos conocimiento de que P, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decir, mira, no es que P, pero probablemente P. Me parece que P, o algo por el estilo. Esas cualificaciones indican que el estado epistémico que tenemos es un estado limitado. Y es una forma de incorrección que si alguien nos pide información y nosotros no tenemos información suficiente, nosotros afirmemos pura y simplemente algo por lo cual no tenemos evidencia. Si por ejemplo alguien nos pregunta, mira, va a llover mañana, y los pronósticos del tiempo dicen que hay un 50% de probabilidades de lluvia, bueno, como quiera que sean estos pronósticos, nosotros estaríamos cometiendo una incorrección si nosotros le contestamos a esa persona que nos pide esa información diciéndoles mañana va a llover, porque no sabemos que va a llover. Lo que es correcto es que nosotros cualifiquemos nuestra información, digamos, mira, es probable que vaya a llover, o hay una probabilidad de que va a llover que es tan alta como la probabilidad de que no va a llover, así que, en fin, conviene ir prevenido con respecto, etc., ¿no? En cambio, cuando nosotros afirmamos simplemente algo, entonces es porque suponemos que tenemos conocimiento. Eso va a decirle, ¿cuál es el estándar que estamos ocupando nosotros? Bueno, ese es el estándar que estamos ocupando, ¿no? Y para eso no estamos nosotros presuponiendo que tenemos infalibilidad cartesiana para sostener una cosa así. Bueno, así como uno comete un acto de incorrección, si es que uno sin tener evidencia suficiente para decir algo, la afirma simplemente. Porque, como digo, aunque todo esto es tácito, pero es como si uno afirma que P, es como, o mejor, no voy a decir es como, porque en realidad es algo que implícitamente viene dado en el acto de decir que P, uno está, por decirlo así, poniéndose como garantía, diciendo, mira, confía en mí, P es el caso. Puedes tú contar con que P es el caso. Y si no fuese así, bueno, uno de alguna manera es responsable por esa información que ha entregado. Si uno dice que P, y por resulta que no P, la persona en la cual entregamos la información puede diciendo, tú me dijiste que P, y resulta que no P, ¿no? Qué sé yo te pregunté si iba a llover, me dijiste no va a llover, salí sin paraguas y me mojé. Tú tienes la culpa de eso, porque me entregaste información falsa de aquello, ¿no? En cambio, si uno dice, mira, es probable que no llueva, pero yo no estoy seguro, bueno, naturalmente si después llueve y la persona se moja, ya no es nuestra responsabilidad porque no les hemos entregado información equivocada, ¿de acuerdo? O sea, en nuestros actos de habla habituales, nosotros estamos presuponiendo que tenemos cierto tipo de estado epistemológico, tenemos cierta evidencia, y esa evidencia es la que nos permite a nosotros hacernos cargo de la información que estamos transmitiendo, o eventualmente no hacernos cargo, que es lo que hacemos cuando le colocamos una cualificación. ¿Okay? Bueno, otro punto que quería comentar también sobre esto es que, claro, también es una falta, es una incorrección cuando uno, teniendo un estado epistémico más alto, sin embargo, hace una afirmación que da cuenta de un estado epistémico más bajo. Si yo sé que P, es una incorrección que yo diga, mira, probablemente P. No, pues yo sé que P. Yo cuando estoy diciendo probablemente que P, estoy entregando menos información de la que en realidad poseo. La otra persona podría contar con P como un hecho, pero yo no estoy entregando esa información, pues estoy diciendo, mira, parece que P, cuando en realidad yo sé que P. ¿Bien? Por decirlo así, la situación en que se genera es que no estoy entregándole a la otra persona toda la información que esa persona podría tener. Le estoy entregando, por decirlo, estoy haciendo un acto de habla que muestra como si yo tuviese menos evidencia de la que en realidad poseo. Bueno, en fin, etc. Entonces, lo que quería insistir yo es que no tienen que suponer ustedes que es un constituyente, un componente del fundacionalismo como tal, la suposición de que
la justificación que tenemos nosotros para las creencias, la justificación inmediata que tenemos para algunas creencias, tiene que ser infalible. Esa es una cosa que se da en algunas formas de fundacionalismo, pero no es algo característico de la posición como tal. Y los fundacionalistas contemporáneos, o sea, no quiero decir que todos, digamos, creo que, en fin, que podría citarles uno o dos ejemplos de filósofos que mantienen el punto de vista cartesiano, pero por regla general, los filósofos fundacionalistas contemporáneos son fundacionalistas. ¿Por qué? Simplemente por esto, porque admiten a lo menos una forma de justificación no inferencial. A lo menos una. ¿Ya? Normalmente es la percepción sensible, como os decía, pero por lo menos una. ¿De acuerdo? Si es así, significa que no toda forma de justificación es inferencial, porque hay algunos casos en donde uno adquiere información a partir de, qué sé yo, la percepción sensible o la intuición racional, o lo que sea, ¿no? Pero no siempre es inferencial. Por tanto, nuestras creencias están en algunos puntos fundadas en un input que viene de algo que no es la inferencia que hacemos de otras creencias que han de estar previamente justificadas. ¿Cuáles son las principales razones que llevan a que un filósofo adopte una posición fundacionalista? Bueno, un argumento central es el que hemos considerado en las lecciones anteriores. El argumento que tiene en vista Aristóteles en el capítulo 3 del libro primero de los segundos analíticos, pero es un tipo de justificación que han tenido muchísimos filósofos, que es el argumento del trilema que les mencioné. O sea, si no tenemos justificaciones no inferenciales, entonces tendrían que o bien seguirse las justificaciones al infinito, porque la justificación de una proposición debería derivarse de la justificación que tenemos de otra proposición, y esa proposición estaría justificada porque podemos derivar su justificación de otra proposición, y esa proposición, etcétera, etcétera, etcétera. O deberíamos sostener que hay justificaciones circulares. Si ninguna de estas dos cosas parecen aceptables, entonces, bueno, si tenemos alguna justificación en algún sentido, esas justificaciones tienen que ser justificaciones de carácter no inferencial, tienen que ser inmediatas a favor de cierta proposición. Y este razonamiento que estoy diciendo es un razonamiento que ha resultado convincente para, bueno, muchos filósofos, ¿no? O sea, cuando no resulta convincente ha sido porque se ha visto que el coherentismo, por ejemplo, funciona o funcionaría de alguna manera. Eso es lo que lleva a que los filósofos entonces vean estas alternativas con otros ojos, de una manera más positiva. Pero el argumento que estoy indicando, el argumento del regreso, ha sido tradicionalmente el argumento más aceptado por los filósofos para adaptar una posición fundacionalista. Hay aquí varias cosas que precisar sobre esto, pero no es un tema que pueda hacer ahora, debido a que este curso tiene las limitaciones que tiene, es un semestre nomás y qué sé yo, y no tenemos más tiempo. Pero hay aquí algunas peculiaridades que habría que mencionar acerca de esta regreso de la justificación y cómo hay que interpretarlo. Pero déjenme indicarles un segundo motivo por el cual las posiciones fundacionalistas han resultado populares, ¿no? Que es otro argumento de regreso, pero este es un argumento de regreso diferente del anterior. O sea, si el anterior decirle, mira, si nosotros no admitimos creencias que tienen justificación inmediata, entonces tenemos que admitir un regreso al infinito de la justificación o justificaciones circulares, y como ninguna de las dos cosas son aceptables, entonces hay justificaciones inmediatas. Después discutiremos cuáles son, pero tiene que haber alguna, por lo menos alguna. Hay otro tipo de argumento, que es un argumento, por decirlo así, que no tiene que ver con un regreso en donde no habría justificación porque se seguiría al infinito, sino que tiene que ver con que no podríamos entender el concepto de justificación. ¿Bien? O sea que es una forma, si ustedes quieren, de argumento de regreso, pero es un argumento que tiene que ver con el concepto mismo de justificación. Nosotros, ustedes recordarán, estuvimos discutiendo los casos Gettier, por ejemplo, selecciones atrás, en fin, y podemos hablar sobre qué caso un sujeto no parece estar justificado en creer algo, parece estar justificado en creer algo, etcétera, etcétera. Estamos aplicando el concepto de justificación, estamos ejercitando
el juicio acerca de qué cosas son justificadas o no lo son. Y eso presupone que nosotros podamos comprender algo sobre qué es lo que es la justificación, aunque no seamos capaces de formularlo explícitamente. Bueno, el tema aquí es que si nosotros no admitimos formas de justificación no inferencial, eso es lo que dice este argumento, no seríamos capaces de entender el concepto de justificación. El concepto de justificación sería un concepto que para nosotros no tendría contenido y por tanto tampoco estaríamos nosotros en condiciones de juzgar que algo cae o no bajo el concepto. Es como si yo les dijera, bueno señores, ahora vamos a hablar del turururu. Esto es un claro ejemplo de turururu. Esto no es un turururu. Y ustedes me dicen, bueno, pero, ¿qué es un turururu? Y yo no les digo nada, digo, turururu para arriba, turururu para abajo, esto es un turururu, los turururu para... Bueno, pero si no sabemos lo que es turururu, ¿cómo vamos a nosotros a juzgar si algo es o no un turururu? Digamos, tenemos que tener algún tipo de, no sé, de comprensión del contenido del concepto de turururu, ¿de acuerdo? Para que uno pueda hacer juicios acerca de si algo es o no un turururu. ¿Bien? O por último, si vamos a estar discutiendo acerca del concepto de turururu, que he inventado, por supuesto, tenemos que tener algún punto de apoyo, digamos, ¿no? O que si nosotros discutimos sobre el concepto de conocimiento porque algo entendemos del conocimiento, ¿de acuerdo? Si no, no sé, digamos, no tendríamos nada que discutir. Si uno les digo decir el concepto de turururu, ¿de qué vamos a discutir? Si no nadie tiene idea de qué es lo que es, digamos, a qué se refiere, ¿qué voy a discutir del concepto de turururu? Bueno, aquí la cuestión es parecida, es que si nosotros no tuviéramos, no hubiera formas de justificación no diferencial, entonces ni siquiera entenderíamos de lo que es la justificación. ¿Entienden? ¿Y por qué pasa eso? Porque fíjate lo que está diciendo un filósofo que dice que no hay formas de justificación no inferencial. Lo que nos está diciendo es que una proposición está justificada si solo así yo puedo inferir esta proposición a partir de otra u otras que están justificadas. O sea, naturalmente ustedes se dan cuenta, yo no estoy justificado en crear una proposición simplemente porque la puedo inferir de otra. Si fuese así, yo podría estar justificado a cualquier leceda, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo inferir de la proposición Gandalf es un mago poderoso que Gandalf es un mago. Porque se sigue, naturalmente. Lógicamente, de la proposición de Gandalf es un mago poderoso, yo puedo inferir lógicamente que Gandalf es un mago. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que yo esté justificado en creer que Gandalf es un mago. Sería ridículo una cosa así. ¿No es cierto? Por tanto, claro, si yo estoy justificado en creer que Gandalf es un mago es porque puedo, por ejemplo, inferir esa proposición a partir de otra proposición para la cual tengo una justificación, naturalmente. O sea, el problema que tenía yo aquí es el siguiente, que yo inferí algo, lógicamente, de una proposición para la cual no tengo ninguna justificación. Por tanto, tampoco voy a, por ser de algo que no tiene justificación, yo no voy a obtener tampoco ninguna justificación, sino, como digo, sería muy fácil estar justificado en creer cualquier cosa, ¿no? Yo puedo creer, no sé, digamos que los ratones son reptiles, porque, no sé, digamos, todos los ratones son roedores y todos los roedores son reptiles. Y efectivamente ese razonamiento se sigue deductivamente. Si todos los ratones son roedores y los roedores son reptiles, se sigue que los ratones son reptiles. Pero esas proposiciones son falsas, ¿de acuerdo? Esas premisas son falsas, no hay ninguna justificación para ellas. Además tenemos justificación para pensar que no son el caso. Por tanto, no estoy justificado en creer que los ratones son reptiles. Bueno, o sea, si la justificación inferencial funciona, es porque nos permite transmitir la justificación, ¿no es cierto? O sea, yo estoy justificado en creer la proposición de P porque puedo inferir que P a partir de Q y Q está justificada. Ya bien, pero a ver, yo si es así y yo quiero entender qué es lo que es la justificación, tendría que saber qué es lo que hace que Q esté justificada. Y la respuesta que me va a dar un defensor de ese punto de vista no fundacionalista es decirme, mira, si Q está justificada es porque yo puedo inferir Q de otra proposición, sea la proposición S, que está justificada. Ah, genial. Ahora, ¿en qué, cómo, ¿en qué consiste que S esté justificada?
respuesta del defensor desde ese punto de vista, del coherentista? Bueno, porque puedo inferirla de una proposición X que está justificada. Estoy igual, digamos. Todavía no sé lo que significa ser justificada. Eso ustedes lo que sería si yo les dijese a ustedes, bien, alumnos, voy a definirles qué es lo que es ser un gato, ¿ok? Un gato, dícese de todo aquello que es hijo de un gato. Ya. Entonces yo me encuentro un tipo así como, bueno, esto es un gato o no es un gato. Bueno, fíjate si es hijo de un gato. Bueno, bien, es hijo de estos animales. ¿Estos animales son gatos o no? Porque si son gatos y son los papás de este animal, entonces este animal es un gato. Bien, ¿cómo sé que estos animales son gatos? Bueno, porque sus papás son gatos. Ok, entonces tengo que repetirme a los animales que son los papás de estos animales. ¿Son gatos o no? Bueno, si quieres saber si son gatos, tienes que fijarte si sus papás son gatos. Bueno, pero si es así, yo nunca voy a estar en condiciones de saber si el es o no un gato, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de gato es un concepto que va a resultar finalmente vacío, sin contenido. No estoy en condiciones de decir de nada si acaso es determinadamente un gato o no es un gato. Ven ustedes que lo que estoy diciendo es que pasa exactamente lo mismo con la justificación. Si yo estoy diciendo que la única manera de estar justificado en que P es porque puedo inferir P de otra proposición Q que ha de estar justificada, ¿cómo diablos es que Q está justificada? Si nuevamente esto depende de una inferencia a partir de otra proposición, entonces nunca voy a estar en condiciones de entender el contenido del concepto de justificación. Ahora, el concepto de justificación sería un concepto sin contenido alguno. Por tanto, tampoco estaríamos en condiciones de decir de algo que está justificado o no está justificado. Bien, si ustedes creen que este es un argumento decisivo contra los coherentistas, no es tan así, ¿no? Los coherentistas tienen una forma de enfrentar este tema que logra evadir esta dificultad, ¿no? O sea, no es que los coherentistas en realidad están hablando de algo que no tienen ni idea de lo que, en fin, sino que el coherentista tiene una forma de entender esto en donde la justificación no es algo que le acaece directamente a una proposición, sino que tiene una concepción holística de la justificación, como vamos a explicar más adelante. Pero en todo caso, bueno, esta es una segunda razón que ustedes pueden ver para sostener que tiene que haber formas de justificación no inferencial o inmediata, ya sea percepción sensible, intuición racional, memoria, conciencia de los propios estados mentales, testimonios si lo vamos a escribir o lo que sea. Y lo que quisiera yo mencionar ahora es algunos problemas del fundacionalismo o algunas de las razones por las cuales el fundacionalismo ha sido criticado. O sea, si ustedes ven filósofos coherentistas contemporáneos, ¿qué razones son las que ellos han dado para ser coherentistas y no ser fundacionalistas? Han tenido que ver con estas razones que estamos indicando. Voy a dejarle hoy día enunciada una de ellas, la segunda no sé si vamos a verla porque creo que podría complicarnos demasiado hoy, pero por lo menos una de ellas sí quiero dejarla enunciada y lo vamos a discutir con más detenimiento en la próxima lección. Bueno, es la siguiente, que este es un argumento que da Laurence Bonjour, es un excelente epistemólogo, a mí me gusta muchísimo. Se les recomiendo de todas maneras todas las cosas que él ha escrito porque son muy claras, muy perceptivas. O sea, Laurence Bonjour, este epistemólogo contemporáneo, sostiene lo siguiente, diciendo, mira, supongamos que uno va a admitir una creencia porque tiene evidencia perceptiva, ¿de acuerdo? O sea que yo veo que hay una silla en la habitación y dado que veo que hay una silla en la habitación, entonces yo formo la creencia de que hay una silla en la habitación. Dice Bonjour, uno está justificado epistemológicamente en creer que hay una silla en la habitación, dado que uno ha visto que hay una silla en la habitación, porque uno a lo mejor hace esto de manera tácita, o sea, no lo formula de manera implícita, pero hay muchas cosas que nosotros también hacemos de manera, así como, bueno, no las formulamos explícitamente, pero estamos operando bajo el supuesto de que estas cosas están operando, ¿sí? Nosotros estamos justificados, dice Bonjour, en creer que hay una silla en la habitación, porque nosotros descansamos implícitamente en una norma o regla epistemológica general que debe estar
dada previamente. Y la regla es la siguiente, que en fin, podemos discutir cuál es exactamente la formulación de la regla, pero la regla general sería la siguiente, como, mira, si tú tienes, o si para un sujeto cualquiera, tiene la evidencia perceptiva de que P, y no hay evidencia en contra, no hay un desvirtuador, ¿se acuerdan que hablamos de 0 centímetros? Entonces ese sujeto está justificado en creer que P. O sea, la idea de Bonjour es que lo que hace legítimo que nosotros tengamos creencias, por ejemplo, a partir de evidencia perceptiva, pero esto que lo estoy diciendo habría que cambiarlo, modificarlo con los cambios que sean del caso para otras formas de justificación inmediata, es que no es simplemente que tengo yo una percepción sensible, sino que tengo percepción sensible y tengo esta regla general que me autoriza a descansar en esa evidencia sensible para adquirir una creencia. Entonces, por decirlo así, la creencia perceptiva, cuando la examinamos con más detención, al decir de Bonjour, es realmente una creencia que nosotros, si es que está epistemológicamente justificada, es una creencia que uno ha obtenido en virtud de una inferencia. No es simplemente creo que hay una silla en la habitación, sino que es, mira, veo que hay una silla en la habitación. Si, en virtud del principio general, si veo que hay una silla en la habitación y no hay ningún desvirtuador, entonces estoy justificado en creer que hay una silla en la habitación. Luego, dado que veo que hay una silla en la habitación y de que no hay un desvirtuador para la evidencia que tengo de que hay una silla en la habitación, entonces estoy justificado en creer que hay una silla en la habitación. Bien. Ok, les dejo esto enunciado. Ustedes pueden ver que lo que dice Bonjour es que incluso en estos casos en donde parece que tenemos creencias que son inmediatas, por decirlo así, espontáneas, que las tenemos automáticamente cuando nos enfrentamos perceptivamente al mundo, el valor epistemológico que nosotros podemos asignarle a estas creencias siempre depende de que podamos, por decirlo así, anclarlas o subsumirlas en una inferencia. Bien, vamos a quedar aquí y como les digo, la próxima lección, que va a ser el día martes, vamos a continuar con esto, y lo que vemos en la lección del próximo martes va a ser hasta allí lo que va a entrar en la prueba del próximo jueves. ¿Ok? Bueno, quedaremos